Buenas tardes. Esta tarde estamos aquí para presentar el libro de Laura Maquinón, una baranera. Y bueno, arrancamos con el ciclo literario de La banana en mayúsculas. Ese es el segundo ciclo literario. Hicimos aquí una presentación del ciclo al completo el día 2 de septiembre. Un ciclo literario que es organizado por la librería de Javier, de Victorio Lucas. Y bueno, pues en colaboración en todo lo que podemos con él, porque por supuesto sería un absurdo si no lo hiciéramos así, con la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Abarán. Cuando estuvimos hablando este verano alguna vez por teléfono, Laura, para fijar la fecha, me acuerdo que te dije que no había problema, que íbamos pero que estábamos esperando porque queríamos hacer algo bueno, algo más grande, meterlo dentro de una presentación con muchos más libros. Y el otro día aquí teníamos a Antonio el cura, que lo tenemos ahí también el día de la presentación, que es el otro baranero que está contigo dentro del cartel. Y bueno, te digo lo mismo que a él. Creo que para mí, por lo menos, si fuera escritor, sería un lujo tener ese cartel en mi casa toda la vida, dentro de donde habéis quedado enmarcado con esa serie de escritores a nivel nacional e internacional, por supuesto, que van a pasar por aquí. Todo un logro de Javi con el trabajo que ha realizado a lo largo del verano y de algunos meses antes, que creo que no será nada fácil poder cerrar un cartel de escritores como el que ha cerrado. Por lo tanto, pues nosotros nos alegramos un montón que hayáis dos baraneros dentro de este cartel. También es suya la idea de dar esa oportunidad de que también se visibilicen los escritores locales dentro de un cartel como este. También sé que no eres principiante, que llevas tiempo en esto, que también eres una escritora ya con experiencia. Y esta es tu casa para lo que quieras. Cada vez que tengas cualquier cosa, tanto a ti como a tu compañera, os digo lo mismo, podéis venir a la Concejalía de Cultura, está a vuestra disposición, ¿vale? Como toda la gente del pueblo que nos plantea cualquier tipo de actividad. Creo que es importante también tener un recuerdo con la persona de Javier Marías, un escritor español tan conocido, que pertenece a una familia pues muy importante para el mundo de la cultura de este país. Él era miembro de la Real Academia de la Lengua Española, representaba en concreto la R mayúscula desde el año 2008 hasta el día que fallece la semana pasada. Pero bueno, forma parte de una familia de cineastas y escritores muy importantes dentro de este país. Por lo tanto, descanse en paz Javier María y tener un recuerdo de la Concejalía de Cultura hoy con él. Laura lleva años ya escribiendo, tiene bastantes publicaciones y hoy pues está aquí con nosotros para presentar su libro Concierto en Sol menor. Nos acompaña también en la mesa con ella Laura Morán, que es de Bilbao, tengo entendido, sí. Pero bueno, que corazón ya murciano casi, sí. ¿No? Y forma parte junto con nuestra paisana de una página web que tiene mucho éxito, que se mueve dentro del libro, dentro de publicaciones parecidas a la temática que soléis tocar vosotras. Y ha querido estar aquí con nosotros. Te agradecemos también mucho que esté. Ella es la que va a hacer la presentación. Por mi parte, poco más. Deciros, bueno, como sabéis, hoy arranca el ciclo. El siguiente será con un paisano, con un murciano, con Jerónimo Distante. Y así, bueno, tenéis todas las fechas y el cartel de aquí al 1 de diciembre, que cerrará la famosa periodista y escritora Isabel San Sebastián. Invitar a todo el pueblo a que venga, a que disfrute, como he dicho, a que disfrute de este trabajo tan difícil que ha tenido que ser para Javi de poder conseguir ese cartel tan maravilloso. También decir que bueno, la ausencia del alcalde hoy es por motivos de agenda, sino también estaría aquí con nosotros, como siempre, por supuesto. Y este cartel que hemos hecho aquí, el año pasado tuvimos un detalle con la librería el último día de la presentación del libro, y este año bueno, pues hemos querido tenerlo el primero para que sirva ya para toda la jornada. Javi es una idea de Juan Carlos Borreguero, de otro escritor aquí, a baranero, al ricoteño, pero ya le digo que es a baranero, que está bien siempre para colaborar con lo que quiera la concejalía. Y bueno, no le hemos puesto, Javi, el ciclo, si es el primero, el segundo o el tercero, porque así todos los años te diremos, oye, tienes que hacerlo porque nos gastamos el dinero en el cartel y ahora ya no puedes negarte a volver a traer el ciclo literario este año, ¿no? Entonces, con eso ya te lanzo ahí un órdago para que empieces a trabajar para el año que viene. Decir que a final el último día, el día 1 de diciembre también, cuando sea la presentación de Isabel San Sebastián, habrá
una especie de sorteo, ya os iremos diciendo cuáles son los criterios, y el ganador pues se llevará el cartón pluma. ¿Dónde está? Abajo. El cartón pluma firmado por todos los escritores y escritoras que hayan pasado por aquí durante el ciclo literario. Por mi parte, poco más. Vienen las fiestas, pues vamos a disfrutar todo lo que podamos, a salir a la calle, a participar, desear a todos unas felices fiestas, ser todos los prudentes que podamos. Y ahora, pues al final del evento, la Concejalía de Cultura ha preparado ahí un pequeño aperitivo para que echemos un vino todos juntos, ¿vale? Paso la palabra a Laura. Muchas gracias. Vamos a pasar esto para acá primero. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí presentando a mi compañera Laura, que ya nos ha introducido bastante bien, pero bueno, Laura Maquilón, para los que no la conozcáis, perdón, 2 micros, no estoy acostumbrada. Laura Maquilón, para quienes no la conozcáis, es diseñadora gráfica, es correctora y también es autora. Como ha dicho Felipe, autora de varias obras ya. De hecho, tras la publicación de Concierto en Sol menor, que ha publicado con la editorial Crononauta, una editorial que es sin ánimo de lucro, se ha convertido también en parte del equipo y colabora con ellos corrigiendo, editando y bueno, haciendo un montón de cosas. Porque de todo, en una editorial se hace de todo. Pero Laura, una cosa, no sé, pero no para. Lo que no sé es cómo encuentra tiempo para escribir. No lo encuentro, es el problema. Colabora en La nave invisible. He tocado algo. Un segundo. Sí, un segundo. Ya está. Colabora en La nave invisible, que es el proyecto donde nosotras nos conocimos, que es una página web donde se reseñan obras de fantasía, ciencia ficción y terror escritas por autoras. Y también colabora en la Asociación de Fantasía y Ciencia Ficción Española, Pórtico. Y bueno, eso, trabaja, corrige, diseña. ¿Más cosas? ¿Me dejo alguna cosa? No gano dinero. Ese es el segundo problema. Bueno, eso se soluciona fácil si luego todos se compran el libro. Claro, que para eso también se publican. Como autora también tiene ya bastante recorrido, ha publicado relatos en revistas como Supersonic, ha publicado relatos en antologías como El Visiones, en Iridiscencia. Y bueno, ha publicado también 2 novelas cortas, una de fantasía llamada Izai a tus hijas, con la editorial Hati, y otra, El pasado es un cazador paciente, que es una mezcla de ciencia ficción y fantasía ambientada en Murcia, está muy bien, que me gustó muchísimo. Izai también, pero la verdad es que El pasado es un cazador paciente me gustó un montón. Publicada con la editorial Sportula. Y bueno, antes de meternos en Concierto en Sol menor, pues quería que nos hablaras un poquito de ti. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues empecé a escribir en el colegio, básicamente. Además me acuerdo que para el Día del Libro y tal, el Juan 23 hacía las jornadas de, pues eso, de animación a la lectura y demás, y había concursos por ciclos, me parece, no me acuerdo. Y no sé, yo creo que, no sé si estaba empezando la primaria o estaba terminando el parvulario, pero en plan, tendría 5 o 6 años y tal, yo, un cuento. Y además me acuerdo que iba así como de una biblioteca, en la que cuando iba se abrían los libros y entonces los personajes representaban la escena y tal, y eso es un poco el primer recuerdo que tengo de escribir. Y bueno, pues un poco así, ¿no? Siempre iba escribiendo cosas, me iba presentando a concursos que obviamente nunca ganaba, por supuesto. Y luego, por ejemplo, tuve una época de escribir bastante, con 15 años o así, empecé una novela, escribí como 150 páginas, me estanqué, no sabía cómo seguir, la dejé en plan de, bueno, ya se me ocurrirá algo. No se me ocurría, la volví a coger como 2 años después en plan de, bueno, vamos a hacer algo con esto, la empecé a leer y dije, qué horrible es esto, Laura Vargas, tíralo. Y no sé, creo que la borré y todo, en plan de, esas cosas no se hacen, eso lo sabes después, pero o a lo mejor la rescaté, no me acuerdo.
Y en esa época también fue cuando entré a formar parte de Ashai, que era la web que en ese momento era el punto de referencia para los fans de Juego de Tronos, que supongo que más o menos os sonará por la serie. Y ahí había un grupo que hacían un concurso también de relatos y demás, y nos leíamos unos a otros, ¿no? Y yo creo que fue ahí, a partir de ahí, donde me empecé a tomar más en serio lo de escribir, por el hecho de tener gente, ¿no? Que al final lo que hacía era un poco como vetearte, ¿no? Y con absoluta sinceridad decirte lo horrible que era lo que estabas escribiendo. De hecho, quedaba penúltima en todos. Sí, sí. Pero lo bueno es que todo el mundo me decía, el estilo está muy bien, pero a la historia le falta un algo. Y es vale, bueno, entonces eso se puede trabajar porque al final el estilo muchas veces encontrar una voz es lo que más cuesta. Y bueno, pues a partir de ahí pues leer mucho y demás, y yo creo que fue ya a partir de 2015 que ya empecé a tomarme más en serio lo de escribir y ya mandarlo a convocatorias más grandes, de antologías y demás, y bueno, pues a partir de ahí ya empezaron a salir publicaciones. Es una buena trayectoria, conozco muchas historias que han empezado igual. Nos has hablado de lo primero que escribiste. ¿Qué es lo último que has escrito? ¿Es Concierto en Sol menor o estás trabajando en alguna otra cosa? ¿Lo último que he escrito o lo último que he terminado? Lo que quieras. A ver, lo último que he terminado es un relato corto de unas 2000 palabras que envié a un concurso en julio y que el fallo sale en octubre, así que hasta entonces no puedo decir nada, porque si no se revela la autoría y entonces te descalifican esas cosas, entonces nada. Y ahora lo último que estoy escribiendo pues tiene que ver con concierto, y lo tengo a medias. De hecho es un relato que escribí hace un año y pico. Y lo he retomado porque cuando lo acabé dije, esto tiene chicha, le hace falta más. Y me lo releí y dije, sí, esto se le puede meter muchas miles de palabras más. Y entonces lo estoy reescribiendo. Muy bien. Nos has hablado, de hecho, antes de la web esta de Juego de Tronos. Quería preguntarte por tus inspiraciones literarias. No sé si Martin es una de ellas o fue una de ellas, pero ahora no. ¿Cuáles son tus principales inspiraciones en el mundo de la literatura? Pues sí, Martin en su época fue inspiración, sí, es verdad. Que escribía por esa época era un poco siguiendo eso, una fantasía así como más oscura y más descarnada y demás. Pero luego he leído muchísimas más cosas que me han gustado más. Y ahora mismo que Martin está muy lejos de mí. Aparte de que yo veo muy difícil eso de meterme en una saga de 7 libros, ¿eh? O sea, a mí es algo lo de escribir tochos me desconcierta. La gente escribe tochazos y yo, pues a mí me salen cosas cortitas, no sé. No... Parece que tiene muchas páginas, pero en realidad tiene la letra grande, o sea, se lee rápido. Y ahora mismo, quien más me ha influenciado últimamente es Becky Chambers. Becky Chambers es una autora estadounidense que ha escrito El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Y es un libro maravilloso que me recuerda mucho a la serie de Star Trek, de la que también soy muy fan. Y me gusta mucho lo que hace, igual que Aliette de Bodard. Que Aliette lo que hace es escribir historias cortas, ambientadas también en el espacio, pero también de una manera muy intimista, ¿no? Y acercándose mucho a los personajes, y también me gusta mucho. Y luego, pues, de españolas, Felicidad Martínez, que es una crack. Felicidad tiene una ciencia ficción alucinante, muy trabajada. Juega con el lenguaje como quiere, y eso también es algo que si se lee Concierto pues se nota que también hay esa chispita, ¿no? De jugar con el lenguaje. Pues vamos a hablar un poquito de Concierto en Sol menor, la novela que te trae hoy aquí. Vamos a leer la sinopsis para quienes no hayan podido coger todavía la novela en sus manos.
El infierno de Dak Ho, ¿lo he pronunciado bien? Sí. Bien. Empezó cuando se quedó solo y el mundo lo sentenció por ser diferente. El de Xenia, cuando las radiaciones del agujero de gusano en el que nació transformaron su cuerpo. La estación de Gran Futuro se ha convertido en una cárcel para ambos, pero cuando se encuentran conciben un plan real para escapar. Para conseguirlo, el mestizo y la criatura cósmica deberán superar el abismo que les separa y pagar un alto precio. Llegado el momento, elegirán violencia o perdón. ¿Su sacrificio será suficiente para alcanzar la libertad que ansían? Me pone un poquito los pelos de punta, sobre todo el final. ¿Cómo describirías tu concierto en sol menor? El concierto en sol menor, curiosamente, siempre ha sido para mí difícil describirla. De hecho, cuando mandé la propuesta editorial, iba sin sinopsis. O sea, normalmente te dicen, manda el título, el número de palabras que tiene, una sinopsis, un resumen, tal. Yo pasé de la sinopsis, es en plan de, no sé cómo hacer sinopsis de este libro, no sé cómo condensar en 100 palabras o algo así lo que pasa. Luego la editorial me castigó y me hizo hacer la sinopsis definitiva. Es muy difícil para un autor hacer su propia sinopsis, o sea, no lo recomiendo. Y cuando me preguntan, lo definiría un poco como space opera intimista, porque, bueno, el space opera es un subgénero de la ciencia ficción que normalmente se asocia a aventuras en el espacio. Y bueno, en el caso de Concierto en sol menor hay un viaje por el espacio, pero realmente es una excusa para hablar del viaje de los personajes, ¿no? Y del viaje interior que hacen los personajes. Y bueno, trata de eso, de cómo dos personajes, que luego se convertirán en tres, que no tienen mucho que ver entre sí, no se parecen en nada y de hecho tienen pensamientos diferentes acerca de las mismas cuestiones, pues se ven envueltos en una situación que es escapar de la estación espacial en la que viven y bueno, tienen que ver cómo se las arreglan porque se quieren matar un poco unos a otros, ¿no? Y entonces es un poco hablar del encuentro entre especies, entre personas diferentes y bueno, y es un poco la esencia de la novela, ¿no? Un poco cómo tres personajes tan diferentes buscan la libertad, pero la libertad para cada uno tiene un concepto diferente. Has mencionado que son tres personajes. De momento la sinopsis solo revela dos. Dak Ho, que es un semihumano. En la sinopsis se describe como mestizo porque es medio humano y medio kitani, que es una de las múltiples razas alienígenas de la novela. Y también está Xenia, que es una equinospa, que sería como una criatura que también puede ser una nave espacial. Eso es así como el concepto básico que tengo yo. ¿Puedes hablarnos un poquito más de Dak Ho y de Xenia? Mientras os voy a enseñar a Xenia. Sí, bueno, pues entonces empezamos con Xenia. Xenia es un cactus espacial, ¿vale? Es que es la mejor manera de describirlo, es un cactus. Xenia nace un poco de... hay una imagen muy típica en fantasía y en ciencia ficción que es la de la ballena volando, la ballena surcando el espacio. Además es una imagen súper chula, siempre es una imagen que mola muchísimo. Y es una imagen que siempre me ha gustado. Y luego está el tema de cómo se viaja por el espacio, ¿no? Naves espaciales y demás. Pero una autora que es Becky Chambers, Cameron Harley, dijo en su momento que para ella la única manera de que el ser humano llegue a los confines del espacio no es con naves artificiales hechas por la mano humana, porque no vamos a ser capaces nunca de llegar a ese nivel tecnológico, que tendrían que ser naves biológicas. Y entonces yo dije, yo quiero hacer naves biológicas. Y entonces empecé a pensar, vale, ¿cómo funciona una nave biológica? Porque si está viva tiene que comer. ¿De qué se alimenta? Dije, vale, pues de las radiaciones, ¿no? del entorno, pues como una planta, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas suculentas y muchos cactus en casa porque son plantas que no se mueren. Importante, si no os gustan las plantas, probad con esas. No las reguéis, o sea... No se te mueren a ti, ¿eh? Pero eso porque las riegas, no las riegues. Se me han secado.
Eso es porque vives en Murcia. Los seres vivos, los que se mueven, se verán mejor. Y entonces, bueno, cambié un poco el concepto de la ballena, ¿no? por la del cactus espacial, ¿no? Y Xenia sale un poco de ahí. Y luego, además, bueno, la historia en particular del personaje es que, bueno, su especie va por el espacio y demás, pero ella además ha nacido en un agujero de gusano. Y bueno, las radiaciones extra del agujero de gusano han efectuado una mutación en ella y entonces, digamos que el ser humano ha dicho, uy, esto hay que investigarlo. Y digamos que la tienen cautiva para experimentar con ella, obviamente contra su voluntad. Y bueno, pues Xenia está un poco hasta las narices ya del tema, básicamente. Entonces Xenia es un personaje muy enfadado con el mundo, que quiere destruirlo todo y además puede hacerlo. Entonces, bueno, ese es un poco el personaje de Armas Tomar. Y luego, que por contra, está Dakho, que es medio humano, medio alienígena. Y bueno, más o menos todo va bien en su vida, más o menos porque obviamente la gente no lo mira bien. Pero bueno, mientras tiene a su madre protegiéndolo, pues todo va más o menos bien. Pero bueno, su madre enferma, se muere, se queda huérfano y como es menor, pues digamos que lo llevan como al centro de cuidado de menores. Y ahí un poco empieza su infierno particular, ¿no? Porque ya no tiene nadie que le proteja y entonces pues todo el mundo va a saco a por él, lo maltratan y demás. Y él, obviamente pues también se le echan un poco a las narices y dice, yo me tengo que ir de aquí. Y en ese punto es donde se encuentran los dos. Al inicio de la novela se encuentran los dos y dicen, pues si los dos queremos ir de aquí, pues nos podemos ir juntos, ¿no? Pero Xenia lo que tiene es eso, que está harta de todo y quiere destruirlo todo, y Dakho lo único que quiere es vivir tranquilo. Y ahí empieza un poco el tema de cómo hacemos las cosas, ¿no? Destruyéndolo todo o no. Y entonces empieza un poco la confrontación de los personajes. ¿Y el tercer personaje que habías mencionado? El tercer personaje, bueno, no se nombra porque sale un poco después, pero tampoco es muy spoiler. A mí me gusta hablar de Alicia porque es un personaje que empezó siendo un personaje secundario que iba a funcionar como narrador testigo, o sea, solamente iba a contar la historia de los demás y como que no iba a participar mucho. Pero suele pasar unas cosas, sobre todo cuando no tienes un plan marcado. Yo no soy de estructurarme mucho las historias antes de escribir. Normalmente tengo ciertos puntos por los que quiero pasar, pero voy improvisando sobre la marcha, ¿no? Y lo que suele pasar cuando haces eso es que el personaje secundario coge y dice, hola. ¿Cómo que secundario? No, mi ciela. Esto te voy a salir yo aquí en primer plano y se van a ir todos ahí a un ladito y yo voy a ganar aquí protagonismo. Y eso es un poco lo que le pasó a Alicia, que dijo, oye, yo también quiero mi trozo de pastel, ¿no? Y Alicia pues participa luego también de una manera muy importante en la historia y además trata otro tema que a mí me interesa mucho también, que es el tema de la maternidad, ¿no? En su caso tiene una depresión postparto y bueno, un poco cómo lleva el tema. Spoiler, mal. Bueno, la novela, aunque sea ciencia ficción, se llama Concierto en Sol Menor, así que esperamos algo de música en ella, ¿no? ¿Nos puedes hablar de la música en Concierto en Sol Menor? Sí, lo de la música fue un poco sin pensarlo mucho, realmente. Tiene que ver con el concepto de Xenia, ¿no? El hecho de absorber las radiaciones y demás. A mí siempre me ha gustado mucho la música, es verdad. Y hubo un momento, también la astronomía, yo de hecho de pequeña quería ser astrónoma, pero bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó. Lo siento, Santi, sé que estás por ahí, me siguen gustando las ondas gravitacionales y eso, pero no fue el asunto. Y bueno, a mí sí que hay un momento que recuerdo mucho, que fue la primera vez que escuché la sonificación de un cuásar. Porque obviamente en el espacio no se transmite el sonido y demás, pero
claro, el hecho de escuchar un cuásar fue como, espérate, la ciencia me ha fallado, o sea, ¿qué está pasando? Pero me impactó mucho el hecho, ¿no?, de la estrella de neutrones y demás, teniendo un ritmo, ¿no? Y luego, últimamente, gracias a Instagram, sigo muchas cuentas de las estrellas y demás, la NASA, y hacen muchas sonificaciones. Cogen una foto del espacio y entonces le dan un sonido a cada frecuencia. Y entonces, digamos que va pasando la línea, ¿no?, por la foto y se van haciendo los sonidos dependiendo de la intensidad de las frecuencias, dependiendo del tipo de estrellas, de gases y demás. Y mola mucho cuando lo hacen, porque además, claro, dependiendo de los tipos de sonido que salgan, pues salen melodías como muy extrañas. Además, por ejemplo, para Navidad ponen como cosas de campanas, así que sale una cosa muy navideña, y luego para Halloween le ponen sonidos así en plan de y tal, y sale cosa como muy tétrica, entonces está muy guay. Y yo dije, pues si este bicho absorbe las radiaciones y le asocia un sonido a cada radiación, realmente está escuchando música todo el rato. Y dije, pues me gusta. Y entonces pues lo incluí un poco en la novela, en el momento en el que Xenia escapa de la estación espacial, ¿no?, y por fin es libre, pues se manifiesta un poco en eso, ¿no?, en cómo escucha la canción del espacio. Y entonces, bueno, pues es un poco... Lo de concierto viene de ahí. Y bueno, tiene un poco el juego de que en sol menor es una tonalidad, las estrellas, ¿no?, y tal. Tiene un juego ahí literario. Muy bonito, la verdad. Bueno, pues ¿qué es lo que más te ha gustado de escribir concierto? Y para no pasar el micro 2 veces, también nos cuentas lo que menos. Lo que más me gustó fue Xenia, porque tiene muy mala leche. Y entonces... ¿Cuál es el bebé? Es la hija favorita de la novela. Sí, porque bueno, luego la gente cuando acaba es el padre de, oye, no me ha gustado cómo se ha quedado este personaje. Sí, que obviamente no es Xenia. Pero bueno, es gracioso, esto no es spoiler, ¿vale? ¿O sí? Bueno, no, mejor me callo y ya está, no vaya a ser. Pero iba a pasar una cosa que luego al final no pasó. Porque llega un momento y dije, no puedo hacerlo. Y entonces, pues no pasó. ¿Lo cuento? ¿Lo cuento? ¿Lo cuenta? ¿Lo cuento? No, dice que no. Me dice mi señor esposo que no lo cuente, así que no lo cuente. Bueno, pues no eso, pero bueno, para que veáis que yo voy cambiando un poco, ¿no?, de temas, llegó un punto que dije, esto que yo tenía previsto hacer realmente no tiene sentido hacerlo, y tiene que ver con Xenia. Pero sí, es que tiene muy, muy mala leche y me sale un poco solo cagarme la gente, la verdad. Las cosas como son. Es verdad que también era difícil porque Xenia también tiene una manera de hablar un poco particular. Tiene un estilo muy rimbombante, entonces también me costó un poco encontrar la manera de escribirla, ¿no?, sin que estuviera muy recargada, ¿no?, pero que al mismo tiempo se distinguiera bien su voz del resto de personajes. Y luego lo que menos... no sé, es que lo escribí muy rápido realmente, no hubo nada que no me gustara especialmente. Supongo que lo peor, al final es cuestión también un poco de mi estilo de escritura, y es que yo voy creando el mundo conforme escribo, entonces al final tengo un montón de notas sueltas en una libreta, con garabatos y demás, y luego cuando tengo que ponerme a revisar, tengo que coger y decir, bueno, esto ahora tengo que organizarlo para cuando me ponga a revisar que esté coherente y que no me haya inventado y que no haya cambiado cosas de lo mismo por el camino. Y entonces ordenar esas notas es lo peor. Tú asientes como si te sintieras identificada. Es que Laura también es escritora, ¿vale? O sea, después de comprarme el libro, si lo compráis, se lo podéis comprar a ella. No he traído la mochila con el libro, pero sí es que yo soy igual. Entonces te entiendo muy bien. Bueno, venga, nos has contado un poco cómo es tu proceso de escritura.
Y en la edición, ¿qué tal ha sido? No solo ya revisarlo tú, sino una vez lo mandas a Crononauta y Crononauta te dice, lo queremos. ¿Qué tal ha sido trabajar con la editorial para editar el libro? Que por si la gente no lo sabe, a veces corregir el libro con un editor o una editora es peor todavía que escribirlo. En mi caso no ha sido muy duro. Cuando se lo envié a la editorial yo ya lo había corregido 4 veces. Entonces, bueno, ya llevaba trabajo hecho. Pero es verdad que lo tuve que reescribir 1/3 de la novela con la edición, porque, claro, tú escribes un borrador, lo relees, reescribes sobre ese borrador, se empiezan a ampliar cosas, yo en mi caso amplío mucho, y la historia empieza a transformarse y a lo mejor la manera en que tú estructuraste, sobre todo los narradores al principio, pues luego al final a lo mejor pues no te cuadra, y es lo que me pasó, que no me terminaban de cuadrar los narradores con la intención inicial que yo había dicho. Entonces mi editora me dijo, Laura, aquí tienes que cambiar el punto de vista del personaje, y yo lo releí y dije, pues es verdad. Y entonces tuve que coger un personaje, se está replicando un poquito, espera, grito menos. Tuve que... Más por acá, que a lo mejor puede estar ya altavoz. ¿Sí? Está... Vale, ok. Sí, ahora mejor. Ese es el sonido de universo que estábamos oyendo. Claro, efectivamente. No, pero sigue acoplándose, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada. Estamos escuchando sonificaciones. A lo mejor hay aliens. A lo mejor es Xenia. A lo mejor. No me acuerdo por dónde iba. Así, las correcciones. Pues tuve que coger el punto de vista de un personaje y reescribirlo entero y pasarlo de tercera persona, de pasado a primera de presente. Y bueno, pues eso sí que fue durillo. Fue durillo por 2 razones. Primero, porque continuamente, si estás acostumbrado a escribir en tiempo pasado, pasar a presente es un follón, porque empiezas a poner tildes al final de las palabras como si fuera pasado, y luego dices, no va así, reescribe. Y luego, por otra cosa, es que al pasarlo al primera persona, además fue en el caso de Dagjo, como que todavía te metes más todavía en el personaje, ¿no? La tercera persona te aleja un poco y la primera te acerca más. Y entonces fue el momento que dije, soy una cabrona, tío, o sea, qué mal se lo hago pasar a este pobre muchacho. Digo, normal que me hayan amenazado. Entonces fue un poco complicado también por eso, ¿no? Porque estaban ahí los sentimientos a tope. Pero bueno, una vez eso, súper bien. Crononauta se encargó de todo. La portada es estupenda, está hecho a boli, por cierto. Es de Nuria Riaza, que hizo el cartel de la Feria del Libro de Madrid en 2020. Y fue muy guay, porque además no era una ilustradora que hubiéramos planteado en un principio, pero cuando me lo dijeron dije, hostia, pues puedo hacer algo conceptual muy chulo, y la verdad es que quedó súper bien. Y esta es que con Crononauta es todo muy fácil. Lo llevan todo muy organizado. Bueno, lo llevamos porque ahora yo estoy dentro. Pero lo llevamos todo muy organizado y muy cogido y tal. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Yo que he publicado en otras editoriales que no hacen ni el huevo, como no pagarte, por ejemplo. En este caso, de Crononauta no hay quejas. De hecho, te pagan por adelantado y todo. Madre mía, qué gusto. Eso en el panorama español literario es muy raro. Sí, no, eso pasa en grandes grupos, pero en independientes es complicado lo del pago por adelantado. Y además Crononauta, que no sé si lo he dicho antes, creo que sí. Pero recuerdo que es una asociación sin ánimo de lucro, o sea, que realmente trabajan única y exclusivamente por traer más literatura al mundo, nada más. Es un gran proyecto. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Pues, ¿alguna otra cosa que se me haya pasado preguntar sobre en la que te quieras meter tú y contarnos algo? Pues no mucho. Yo, bueno, sé que la ciencia ficción es un poco como el patito feo literario, ¿no? Se suele hablar de la ciencia ficción y la fantasía como
como una literatura como más infantil, ¿no? Bueno, como si eso fuera malo, que luego eso es como otro melón que no voy a abrir. Pero a mí es un género que me llama mucho y que trabajo un montón porque, bueno, te permite hablar de muchos temas a través de metáforas, ¿no? Y trasladando cosas a universos, ¿no? A situaciones que no existen, pero te permite darle caña a todo, realmente. Y de hecho, bueno, el cuento de la criada, que estuvo muy en boga hace unos años, eso es ciencia ficción, es una distopía, o sea, no tenía más. Entonces, muchas veces leemos cosas que creemos que no es ciencia ficción, pero que sí lo es. Y alguna vez alguna persona me ha dicho, es que yo no he leído ciencia ficción nunca, tu libro está bien para empezar a leer ciencia ficción. Y me acuerdo de mi fisioterapeuta, que ya no es que no hubiera leído ciencia ficción, es que hacía 1000 años que no leía ficción en general. Y cuando lo acabó, vino y me dijo, oye Laura, pues me ha gustado mucho, me he metido mucho en la historia y me ha dado muchas más ganas de seguir leyendo este tipo de cosas. Digo, pues mira, mi trabajo está hecho. Y eso es una cosa que da gusto y que está bien, lo digo porque muchas veces hablas de aliens y demás y a la gente le da un poco de choque, ¿no? Decir, uy, aquí va a haber cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, al final es cogerlo con la mente abierta, ¿no? Y bueno, dejarte un poco llevar por la historia. Hay veces que no hace falta entenderlo todo, que hay veces que nos metemos mucho en es que tengo que entender cada palabra que está diciendo y a veces tampoco es eso, es conectar un poco con la historia, los personajes y lo que se dice y ya está. O sea, tú y yo nos hemos leído Gideon la novena, que es ahora mismo como en fantasía, ahora mismo es un libro que lo está petando muchísimo y es un libro que no te enteras de nada realmente. No sabes lo que está pasando hasta el final y cuando terminas tampoco sabes lo que ha pasado, solo sabes que te duele todo. Exacto, pero al final con eso es lo que te quedas de los libros, ¿no? Lo que te hace quedarte con ellos. Entonces, bueno, yo si os animáis a leer Concierto, pues lo que espero es que os quedéis con él y que lo disfrutéis. Y si no entendéis algo me podéis preguntar, ¿eh? No hay problema con eso. Vale, pues yo me he preparado así una última pregunta. Esta es fácil, ¿vale? Juego de Tronos ahora tiene serie, bueno, también La Casa del Dragón tiene serie, El Señor de los Anillos tiene serie. Hemos mencionado muchas adaptaciones a formato serie. Cuando Netflix venga a por los derechos de Concierto en Sol menor, ¿qué requisitos como autora vas a tener tú? ¿Qué es lo que vas a meter la mano en el cast? El cast es complicado porque, vamos a tener que hacer con CGI a Senia, pero director, banda sonora, ¿cómo? Porque, no vamos a decir que no se los vas a vender, solo si Amazon te hace una oferta mejor. Pero entonces ahí en el duelo, ¿tú qué es lo que vas a decir? No, esto así. Yo voy a contratar a Neil Gaiman de manager, ¿vale? O sea, Neil Gaiman, no sé si tenéis Netflix, pero Sandman, la serie de Sandman salió hace un mes. Bueno, es un cómic que se escribió hace 30 o 40 años, o sea, ha llovido. Y el autor es Neil Gaiman, y él ha estado en todo el proceso de la serie, ha elegido el cast, ha elegido no sé qué, y ahora está dando la cara por su serie porque hay gente por ahí que no le ha gustado, y es como, bueno, pues no la veas, ya está, no pasa nada. Pero Neil Gaiman es un máquina, como contestando a la gente por redes sociales, o sea, es mi agente, o sea, lo contrataría, ¿eh? Y es como, mira, elígelo tú todo y lo defiendes tú. que sí, yo de mientras escribo. Pero sí, es muy fan de Neil Gaiman ahí, ¿eh? Muy fan. Pero bueno, no sé, lo de las adaptaciones es un poco complicado, realmente, porque lo piensas y dices, entiendo que para un formato audiovisual hay que cambiar cosas. Eso, a cambiar de formato se tienen que cambiar cosas, lo entiendo, pero claro, dices, ¿hasta qué punto quiero que cambien según qué cosas, ¿no? Y qué dejo tal. Entonces, es un poco complicado. A mí, con que no me hagan un Memorias de Idún, me conformo. Tienes el listón muy bajo. Eso también es verdad. Y bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas al público para que vayáis disparando todas vuestras dudas, vuestras preguntas y que si alguno se ha leído ya Concierto, pues que le podáis tirar algún tomate por las cosas que ha hecho al final.
Seguro que hay damnificados en el público. Puede ser. Oye, si hay asesinatos, esto se verá más. Pero no nos pasemos. ¿Nadie se anima? ¿Alguna preguntita? No tiene por qué ser del libro. No sé. Puede ser como ella de escritora, de qué van sus otras Sí. obras, por ejemplo, la de Pasados Cazado Paciente, porque quizá ahí ya no se puede conseguir. ¿Escribías con música? Siempre, siempre. Yo sé que hay gente que escribe que tiene que estar en completo silencio. A mí el completo silencio me pone muy nerviosa. Y siempre escribo con música, con bandas sonoras, sobre todo porque si la música tiene letra me pongo a cantar y no escribo, básicamente. Ahí debo ser yo la rara, que yo cuando me atasco mucho, entonces me pongo la misma canción en bucle, que tenga letra, y me paso 5 segundos escribiendo, 5 segundos cantando. Sí. De hecho, está la de Eurovisión, Slow Mo, viene Feten para escribir escenas de acción, ¿eh? Feten, de verdad. Sí. Pruébalo. Lo probaré, lo probaré. Lo probaré. ¿Alguna pregunta para ella, por favor? Sí, vendrá. Perfecto. A mí lo que me ha sorprendido de toda tu intervención es la capacidad que tienes de reír, de sonreír. ¿Es así tu día? Gracias. Gracias. Sí, bueno, a ver, esta ha sido de mis presentaciones más serias. ¿Vale? O sea, esta ha sido de las más serias. Normalmente acabamos rodando por el suelo, básicamente. Pero sí, o sea, las presentaciones, bueno, me sale un poco el payaseo, la verdad, porque al final, bueno, vienes aquí un poco a escuchar al escritor de turno, a soltar la chapa, ¿no? Y al final intentas un poco que la gente pues se lo pase bien, ¿no? Y sea un rato ameno, porque, bueno, a lo mejor a todo el mundo le interesa el libro, entonces, bueno, pues estás, ¿qué eso? Pues por lo menos que pasarlo bien. Luego, lo de Laura S. Eso se debe, o sea, la gente se piensa que es porque he renegado de mi padre. ¿Vale? No es así. Eso no es así. Es porque si me quedaba con el Soriano, normalmente me acaban quitando el segundo apellido. ¿Vale? Y resulta que la gente no sabe escribir mi segundo apellido. No sabe escribir Maquilón. No sabe escribirlo, todo el mundo lo escribe mal. Entonces tengo una cruzada contra el mundo en el que el mundo tiene que acabar escribiendo bien mi apellido antes de que yo me muera. Entonces, bueno, pues si salen cuanto más sitios mejor, pues a lo mejor esto de que la letra con sangre entra, pues es un poco por eso, básicamente. Pero no es otro el motivo, ¿eh? Es ese. Y luego porque Soriano Maquilón es muy largo también. Es verdad que tienes dos apellidos muy largos, ¿eh? A Soriano Maquilón es... Y el último se iba a perder por completo. Sí, claro, es que creo que quedamos 40 maquilones en España, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, hay que hacer promo. ¿Al terminar el libro cómo te quedas? ¿Como Soriano o como Maquilón? ¿Al terminar el libro? No entiendo a qué te refieres. Al terminar la última letra, el último párrafo, el último punto, Ah, ¿cómo me quedé? ¿cómo te encuentras como Soriano o como Maquilón? No sé, es que yo soy mezcla de los dos, entonces no... Quiero decir, a mí me dicen que soy, que tengo muy mala leche, ¿vale? ¿Vale? No, es que esto no es de los Maquilón, esto es de los Losa, ¿vale? Esto es de los Losa, entonces no... entre Soriano y Maquilón, obviamente sería más Soriano, pero está el Losa por ahí detrás, asomando la cabeza. Sí, los Soriano también. Oye, pero los Losa... Escúchame. ¿Cómo te encuentras? He llegado a lo que quería conseguir, quiero plasmar en el libro la idea de dónde vengo, Sí. de qué idea quería constituir el libro, escribirlo. Pues fue una cosa muy rara, porque yo normalmente
como que tengo muy claro lo que quiero contar, y Concierto precisamente fue evolucionando mucho a lo largo de la escritura. De hecho, bueno, ya he contado antes que tenía ahí un giro de guión y que luego al final dije, es que no me cuadra este giro con la historia, le voy a hacer otro giro distinto. Entonces, claro, sobre todo a partir de ese punto en el que cambié, digamos, el plan inicial, iba un poco en plan de no sé qué me voy a encontrar, a dónde voy a llegar. Y cuando lo acabé, fue un poco en plan de no era esto lo que yo tenía pensado escribir, pero me gusta, estoy contenta con ello y tiene un sentido, o sea, lo que he escrito tiene sentido, ¿no? No es una cosa que digas, buah, no sé el qué, sino tiene sentido. De hecho, tiene una cita, una dedicatoria inicial, el libro, que es a quienes siguen cantando por la libertad, porque realmente cuando yo la acabé fue en plan ¿de qué va esta novela? Y dije, vale, va de buscar y encontrar la libertad, ¿no? Y eso era un concepto que yo no tenía cuando empecé a escribirlo. Y cuando lo acabé dije, vale, el concepto de la novela es este. Eso está guay. Bueno, cuando la acabas y dices todo encaja, es como, guay, da gusto y reír. Por lo que has comentado, Xenia es tu personaje favorito y adorado. ¿Hay alguno en la novela que no sea especialmente tu agrado o que te haya inspirado en alguien que no te termine de gustar para acoplarlo en el tuyo? A ver, aparece hacia el final de la novela, sí, aparece en la tercera parte, la novela está dividida como en 3 partes. En la última parte de la novela aparece un personaje que, bueno, pues no es un personaje muy agradable, la verdad. Es un personaje un poco, o sea, está para cumplir una función, que es ir puteando a la gente, básicamente. Y entonces, bueno, se ha quedado un poco como el malo de la peli. Porque es un poco la función que tiene. Pero sí que es verdad que es ese tipo de personaje que si hubiera tenido su propia historia tendría su aquel, ¿no? Porque, claro, ahí se deja un poco como muy por encima y parece un personaje que yo he intentado que no parezca muy plano, pero obviamente no tiene la profundidad que tienen los otros. Pero sí que creo que es un personaje que, bueno, pues eso, que con más extensión, ¿no? Y dedicándole a él exclusivamente. Lo que pasa que su historia, digamos, que no tiene que ver con la de todos los demás, entonces pues tampoco tenía mucha cabida. Pero bueno, es un personaje de los que puedes jugar con él, ¿no? Me gusta mucho encontrarme cuando leo personajes que te hacen un poco revolverte, un poco en plan de estás haciendo algo malo, pero me lo estás justificando y como que me siento identificada contigo, pero yo sé que es malo, y entonces eres bueno, eres malo, ¿qué eres? ¿No? Y te hace un poco replantearte cosas. Entonces sería uno de esos personajes, lo que pasa que queda muy apagado en la novela. Pues mira, la arquitectura murió hace unos años. O sea, yo estudié arquitectura, pero no he ejercido nunca. La crisis del ladrillo está remontando ahora porque están subiendo los precios de los alquileres, pero no es que salga el trabajo por debajo de las piedras, ¿eh? Entonces, bueno, yo estuve buscando trabajo de arquitecta varios años y como no salía nada, me metí a diseño. Y ahora solo trabajo de diseño, pero es que yo siempre he leído, siempre. Y mientras no salía el trabajo, yo lo que me dediqué a hacer fue un blog literario, hablar de libros, fundamos La Nave Invisible, seguíamos hablando de libros. Gracias a la nave Invisible, que tuvo un tirón enorme. Era una web para hablar de escritoras, o sea, eso no lo iba a leer ni el tato, y conseguimos 1000 seguidores en Twitter en un día, o sea, fue una explosión muy bestia, ¿no? Pero bueno, eso dio pie a conocer a mucha gente del mundillo,
y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues conoces a mucha gente con tu misma pasión, con la que puedes compartir cosas, y entonces, bueno, pues al final eso te anima a seguir escribiendo. Luego, además, también he trabajado de correctora y demás. Y bueno, yo es que no le hago ascos a nada, porque al final tienes que estudiar algo. Bueno, a mí lo que no me, o sea, yo no me tiré por las letras porque a mí lo que no me gusta es empollar, ¿vale? Y para eso las ciencias para mí eran como, tienen más parte de lógica, pues tiré más por ahí, pero vamos, no le hago asco a nada. Entonces es cuestión de complementar, y además, bueno, yo conozco mucha gente que escribe y es astrofísica. O sea, Nieves Delgado, si me ves en algún momento, pienso en ti. Quiero decir que hay mucha gente escribiendo que es de ciencias y hasta mola, porque sobre todo escribiendo ciencia ficción y cosas así, parece como que todavía te interesa más saber de ciencias y demás, porque puedes meter muchas cosas, ¿no? Que, o sea, ese conocimiento te ayuda a escribir. Tengo una amiga que es bióloga, por ejemplo, y se nota, o sea, se nota cuando la lees, dices, tú aquí sabes de lo que estás hablando, porque escribes cosas de bichos que yo esto no sabía que existía, ¿no? Entonces, bueno, es aquello, pero viene un poco de leer siempre. Entonces, bueno, escribir es como el siguiente paso. Lo de, me gusta esta historia, pero quiero darle mi toque, ¿no? Y mira que yo no he sido mucho de escribir fanfics. Fanfics es coger una historia que ya existe y tú darle, bueno, coger los personajes y hacer lo que quieras con ellos. Yo no he sido mucho de hacer eso, siempre he sido mucho de escribir cosas originales, pero bueno, es el gusanillo que te entra. Y yo además es que he llegado a un momento que cuando llevo tiempo sin escribir lo noto, ¿eh? O sea, me pasa mucho que el ánimo y demás es como, es que me tengo que sentar a escribir, o sea, no... Supongo que eso es lo que llaman vocación. El problema es que el escribir, excepto a 4 pelagatos, no da dinero. Entonces, bueno, necesitas un trabajo que te pague las facturas y escribir cuando puedas. ¿Alguna pregunta más por el público? ¿No? Pues si no, tenemos la última pregunta. Tenemos una pregunta especial para Laura. A ver qué me habéis preparado. ¿Cómo sabías que habíamos preparado algo? Vamos a poner la última pregunta. Un segundo para que pueda ver bien. Tienes que mirar aquí. ¿Estás preparada? Estás para ti. Ahí está. Igual que hizo Gonzalo Jiménez, yo no sé si Javi ya tiene, como no tenemos un autor para que empezar el siguiente ciclo, ¿te atreverías a formular una pregunta para el siguiente que venga, independientemente de no conocer quién es? A ver, tú piensas que yo vengo del periodismo, suelo hacer preguntas y me da miedo. Vale, mirad la cámara. ¿Y tú por qué escribes? Bueno, pues Javi Maestre te lanza una pregunta. No es fácil, pero sí es fácil, ¿eh? Es más fácil de lo que parece, sobre todo cuando tienes un montón de amistades que escriben y es una conversación un poco recurrente, ¿no? En plan de, ¿por qué escribes? Pues yo escribo porque creo que aunque digan que no, la originalidad ya no existe, que todo ha sido escrito, lo que no ha sido escrito es lo que he escrito yo, con mi voz. Igual que no se ha escrito las cosas que escribe Laura con su voz. Y cada voz tiene unos temas y tiene unas particularidades y tiene unas cosas que quiere resaltar. Y yo escribo porque quiero resaltar unas cosas, ¿no? Quiero contar unas historias que no se han contado desde ese punto de vista y creo que, bueno, que para mí son importantes y obviamente para mucha gente que me lee también lo pueden ser.
Y escribo para encontrarme, como me encontré este verano en una feria, una persona que cogió el libro, leyó la sinopsis y cuando leyó a la única palabra que hay en lenguaje no binario directo, sonrió. Sonrió porque esa persona era no binaria y el no binarismo es una cosa que no está como ahora empezando a hablarse de ella, no es una cosa que esté normativizada y demás, y la gente no binaria no tiene representación en la ficción de manera general. Y entonces, bueno, el hecho de que alguien se vea representada y sonría, ¿no? Y diga, esta historia es para mí, pues yo escribo para esa gente. Te han hecho una pregunta a ti y ahora tú tienes que pasar la pelota y hacer una pregunta a quien vendrá después de ti, que es Jerónimo Tristante. Así que, por favor, hazle una pregunta a tu compañero. Esto se avisa. No, esto no se avisa. Me ha divertido así. ¿Qué obra que no has escrito te gustaría haber escrito? Muy buena. Esa es más complicada, ¿eh? Pues entonces, como ya no había más preguntas, yo creo que hemos llegado al final de la presentación. Bueno, como Javi está ¿Sí? ahí, se podrá vender el libro, que la gente se acerque a firmar, si le apetece. Sí, me he traído el set de firmas, ¿vale? Vais a tener que tomar muchas decisiones, así que ir preparados. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Te paso el micro. Nada, pues como hemos dicho, bueno, enhorabuena a las dos en la presentación, ha estado muy bien, muchísimas gracias. Aquí, como repetimos, tenéis vuestra casa para lo que queráis. Además, darte la enhorabuena, porque has estado muy bien arropada y mucha gente del pueblo. Y además, ya que lo has nombrado, a Santi, pues, si has conseguido además que venga Santi, pues enhorabuena 2 veces, porque yo no lo he visto en 3 años y pico de legislatura de concejal, o sea, que también eso tiene mucho mérito también, ¿vale? Y nada, como he dicho, pues vamos a colaborar también, porque hay que comprar el libro, hay que consumir cultura. Ahí se pondrá Javi a vender el libro, luego podéis venir, que lo firme Laura, y seguidamente, pues aquí en la sala justo que al lado de esta, nos podemos tomar un pequeño refrigerio todos juntos, charlando un poquillo con Laura, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir. ¿La firma? Sí, lo he dicho. Sí. Y a Javi por haber montado todo este tinglado, que se la está currando un montón. Y bueno, os animo a ir a todas las demás presentaciones, ¿no? Sobre todo a la de Ángel Martín, porque soy fan. Es muy bajo. Ahora firmas también el cartel, ¿vale, Laura? De la